Hola mundo, soy Luis Flores del Departamento Técnico de Gráfica Digital. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos trabajar con datos variables en VersaWorks. Quédense allí que ya comenzamos. La herramienta de datos variables puede llegar a pasar desapercibida en nuestro trabajo del día a día, pero es una gran solución cuando tenemos que imprimir carteles o stickers que cambian algún dato entre impresión e impresión. Tarjetas de acceso, pecheras para maratones, por ejemplo, o carteles de oferta en los cuales entre un cartel y otro puede cambiar, por ejemplo, la foto del producto y el número o el precio de la oferta. Cuando tenemos este tipo de ejemplos, vamos a ver que nos puede solucionar sobre todo el tiempo de proceso o el tiempo de preparado del archivo. Los datos variables pueden ser tanto textos o números, como también pueden llegar a ser imágenes como fotos y también código de barras. Vamos a ver con el siguiente ejemplo cómo podemos trabajar con los datos variables. En la tarjeta de acceso que estamos viendo en pantalla, vamos a encontrar objetos que tienen que ser impresos en cada una de las impresiones. Es decir, el logo, el fondo, son elementos que sí o sí tienen que estar impresos en todos los trabajos. Pero vamos a tener la fotografía, el nombre, el apellido, el puesto de la persona y el código de barras que está debajo, que van a cambiar y que deben cambiar en cada una de las impresiones. Estos datos variables son los que vamos a manipular con la ayuda de un programa de diseño gráfico como puede ser el Corel o el Illustrator, y también vamos a necesitar una planilla de cálculo como el Microsoft Excel, como el Google Sheets y el Apple Numbers. Cualquiera de esos tres programas van a servir para la tarea que tenemos que realizar. El primer paso que tenemos que hacer es determinar las zonas en las cuales van a estar los datos variables. En este ejemplo, lo que vamos a hacer es crear objetos, en este caso rectángulos o cuadrados, que van a ocupar el espacio de los elementos que van a variar. Por eso vamos a hacer un marco, un recuadro alrededor de la foto, después al nombre, al apellido, al puesto y al código de barras. Una vez que tenemos esos elementos colocados en su lugar, vamos a eliminar esos objetos que venían con el diseño original. El próximo paso es darle la particularidad a estos objetos de datos variables para que sean reconocidos en el VersaWorks. Para eso tenemos que asignarle un color al contorno con un nombre especial. Nosotros que estamos acostumbrados a trabajar con los equipos de impresión y corte, sabemos que tenemos el color Cut Contour dentro de Corel o de Illustrator, que es reconocido por el programa VersaWorks como objeto de corte. Bueno, lo que vamos a crear nosotros, tanto en Corel o en Illustrator, mejor dicho, son colores que van a ser reconocidos con la información de datos variables. Para crear los colores vamos a seguir los siguientes pasos dentro de Corel. En este caso vamos a usar Corel, el Illustrator es similar. Vamos a ver en pantalla cómo funciona. Bueno, en pantalla vemos los objetos que van a ser reemplazados por los datos variables. Vamos a crear los colores. En este momento vamos a paleta de colores, paletas. En mis paletas vamos a crear una nueva paleta en blanco que le vamos a dar un nombre representativo, en este caso BDP. Ahora vamos a explicar más tarde qué es BDP. Y le damos guardar. Entonces, dentro de la carpeta BDP vamos a editar esta paleta y vamos a comenzar a crear los colores que vamos a necesitar luego. Elegimos un color
y le tenemos que dar un nombre. Esto es importante. El nombre tiene que tener en mayúsculas las letras VDP. VDP es Variable Data Printing, que significa impresión de datos variables. Todos los colores, para que sean reconocidos por el VersaWorks, necesitan tener como nombre estas primeras 3 letras antes del nombre que le queremos dar como objeto. Entonces, le damos BDP, guión bajo y el nombre que sea representativo al objeto que estamos poniendo. Por ejemplo, en el caso de la foto, vamos a poner BDP-foto. Y así continuamos con todos los colores que necesitamos para reemplazar todos los objetos. Habíamos hablado de la foto, del nombre, del apellido, del puesto y del código de barras. Es importante tener en cuenta que todos los colores tienen que ser nombrados como directos. Dentro de Corel se llama directos a un spot color. En Illustrator se llama tinta plana. Una vez que hemos creado todos los colores, se los tenemos que asignar a los elementos que hemos diseñado. Para eso tenemos que asignarle al contorno del objeto el color recién creado. Y hay que tener la precaución de colocar el nombre correcto en el objeto correcto, porque esto después lo tenemos que unir al archivo de Excel o de Google Sheets para que el programa VersaWorks pueda unir los datos variables con los elementos diseñados en el archivo. Bien, una vez que tenemos todos los colores asignados, lo que tenemos que hacer es grabar este archivo de diseño en formato PDF. Es importante que sea en este formato para que los colores spot o tinta plana o color directo, como se llama Corel, sean resguardados y queden en el archivo para poder abrirlos dentro del VersaWorks correctamente. Bien, el próximo paso es editar la planilla que contiene los datos para que esté de acuerdo con nuestro archivo de diseño. Lo que tenemos que hacer es, en cada columna, es aplicar en la primera celda de esa columna el nombre correspondiente al objeto que queremos definir como variable. En el ejemplo que habíamos dado hace un rato, la columna foto debería ser VDP-foto, porque es el mismo nombre que le dimos al color al cual le asignamos el objeto foto en nuestro archivo de diseño. Tengan en cuenta que cuando queremos hacer datos variables con imágenes, lo que tenemos que darle en el programa Excel o en el Google Sheets es la dirección exacta donde está ese archivo. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, en el escritorio, va a ser C, y la dirección del escritorio. El nombre y la extensión de ese archivo. Esto es importante y tiene que ser así para que el VersaWorks pueda buscarla y asignarla en la conversión a los datos variables. Una vez que tenemos la planilla terminada, lo que tenemos que hacer es guardarla como o descargar, como dice en Google Sheets, en formato CSV separada por comas. Este es el formato que reconoce el programa VersaWorks como base de datos para la unión del objeto de diseño con los datos variables. Bien, ya a esta altura tenemos un archivo de diseño que contiene los campos con los colores especiales de datos variables y por otro lado tenemos un archivo de datos en formato CSV creado a partir de una planilla de cálculo. Bueno, ahora tenemos que unir los dos archivos, el de diseño y el de base de datos, dentro de VersaWorks. Vamos a ello. En el VersaWorks abrimos el archivo de diseño.
Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que haya reconocido los datos variables y los muestre en elementos especiales. Una vez que hacemos eso, le damos todas las características de impresión que le vamos a dar a este trabajo. Es decir, determinamos el material que vamos a estar trabajando, la calidad, todos los datos y configuraciones de este archivo. Le vamos a dar el tamaño. En nuestro ejemplo, para que se vea mejor en pantalla, voy a darle un tamaño grande, así se ve mejor. Y nos acercamos bien. Ok. El próximo paso es ahora sí trabajar con los datos variables. Accedemos al último icono, activamos datos variables y abrimos el archivo que contiene los datos. Automáticamente va a reconocer cada columna, su posición y nos va a mostrar en pantalla todos los datos. Tengan en cuenta que hay un límite de hasta 250 datos por vez. Es decir, que si necesitamos hacer 1000 trabajos o 1000 impresiones con datos variables, vamos a tener que grabar el archivo de datos de hasta 250 datos por vez. Bien, una vez que tenemos en pantalla, veremos que va a traer los textos de forma estándar a un tamaño de tipografía estándar. Todo esto lo vamos a modificar a la necesidad de cada trabajo. Lo primero que vamos a hacer es cambiar nombre y vamos a ponerle una tipografía, por ejemplo, vamos con una Arial. El segundo dato, le cambiamos la tipografía también por una Arial, pero más fina. ¿Sí? El tercer dato, fíjense que no está entrando el puesto en la casilla determinada. Entonces, una vez elegido la tipografía, por ejemplo, esa tipografía, podemos decir que ajuste en forma automática el tamaño del texto para que entre dentro de la casilla diseñada. Entonces, automáticamente, con cada trabajo va a ajustar el tamaño del texto para que se acomode al elemento. Por último, en el tema de los códigos de barras, tenemos que descargar una tipografía de códigos de barras. En este caso, la que yo tengo descargada se llama Barcode Font. Aquí de vuelta vamos a poder modificar el tamaño de acuerdo a la necesidad. Estos son son las opciones que tenemos. Hay algunas más, como por ejemplo dibujar una sombra, cambiar la opacidad de los elementos, pero eso ustedes van a poder trabajar y probar en cada caso. Una vez que tenemos los datos cargados y el diseño ajustado, damos a aceptar y vamos a ver cómo cuando abrimos el archivo, cómo automáticamente vamos a tener los datos colocados en cada una de estas impresiones. Bien, ahora solo resta imprimir nuestros trabajos con datos variables. Espero que sea de utilidad, pruébenlo y consulten si tienen alguna duda. Como siempre, dejen sus comentarios, denos un like si les gustó el video, suscríbanse y hagan clic en la campanita para no perderse los próximos videos. Gracias por mirarnos y hasta la próxima.